Hola, vamos a continuar con la siguiente temática, que es cambio de base. El cambio de base nada más trata de un cambio de enfoque, cambio de perspectiva. Vamos a titular esto cambio de base. Es decir, si yo tengo aquí el eje Y y acá tengo el eje X, los ejes coordenados comunes, y tengo un vector que podría ser el 5,5, va a estar así, el vector 5,5. Quiero ver cómo se vería con respecto a unos ejes distintos a los ordinarios, a los comunes. Los comunes son estos que están aquí, X y Y. Pero puedo poner unos ejes primados que van a ser este, que va a estar rotado, por ejemplo. Este va a ser Y', el eje Y', y este va a ser el eje X coordenado prima. Entonces la pregunta es, el vector rosa, el 5, 5, ¿cómo se ve con respecto a los ejes primados? Aquí yo tengo originalmente el eje Y y el eje X. Eso es común, eso es lo convencional, lo que hemos venido haciendo. Pero ahora quiero ver cómo se ven ese vector 5,5 con respecto a los ejes primados. Ahora bien, puede ser que no sea la única forma de representarlo. Puedo poner otros ejes, que puede ser este y este de aquí. Este va a ser mi X biprimado y este va a ser mi Y biprimado. ¿Cómo se ve este vector rosa con respecto a estos ejes azules? Para eso voy a necesitar algo que se llama vector de coordenadas. El vector de coordenadas es el siguiente. Si yo tengo un vector, sea el siguiente conjunto S, B1, B2, B3, B4 y B5, lo que quiero ver es cómo se ve ese vector genérico, cómo se vería con respecto a esos vectores, es decir, cómo es su combinación lineal. Voy a poner aquí C1, B1, más C2 por B2, más C3 por B3, más C4 por B4, más C5 por B5. Muy bien, si yo hago la combinación lineal de estos vectores, encontrando C1, C2, C3, C4 y C5, de tal forma que me den este vector que está acá, estos numeritos que están aquí, el C1, el C2, el C3, el C4 y el C5, va a ser mi vector de coordenadas de este vector que está aquí. ¿Cómo es la notación de eso? Voy a poner aquí el vector con respecto a la base S. La base S es esta. Va a quedar de la siguiente forma. Se coloca en forma vertical. C1, C2, C3, C4 y C5. Aquí lo estoy haciendo en general. Lo voy a hacer con un ejemplo particular. Vamos a utilizar el conjunto S, que sean solo 4 vectores. Voy a poner aquí ejemplo 1, encontrar el vector de coordenadas. Muy bien, y sea S igual a B1, B2, B3 y B4, donde B1 va a ser el vector 1,1,0,0 y el vector 2 va a ser 2, 0, 1,0. El vector 3 va a ser 0, 1, 2, menos 1. Y el vector 4 va a ser el vector 0, 1, menos 1,
0. Todos esos vectores son linealmente independientes. Ahora, el vector que quiero ver como combinación lineal va a ser el siguiente. El vector v es el 1, 2, 6, menos 6. Vamos a poner que sea menos 6, 2. Entonces, quiero ver cómo se ve este vector con respecto a esta base que está acá. Para eso hago la combinación lineal. Me va a quedar como 1, 2, menos 6, 2 va a ser igual a C1 por 1, 1, 0, 0 más C2 por 2, 0, 1, 0 más C3 por 0, 1, 2, menos 1 más C4 por 0, 1 menos 1, 0. Mi objetivo es encontrar esas Cs. Si yo hago la aritmética de estos vectores, este C1 va metido en este vector, este C2 va metido en este vector, este C3 va a estar metido en este vector y este C4 va a estar metido en este vector. Me va a quedar de la siguiente forma un sistema como el siguiente, que va a quedar C1 más 2 C2, C1 más C3 más C4, C2 más 2C3 menos C4 y por último me queda menos C3. Esto va a ser igual a 1, 2, menos 6, 2. Eso me lleva a un sistema de ecuaciones, el cual es C1 más 2 C2 igual a 1. Aquí me va a quedar C1 más C3 más C3 más C4 igual a 2. C2 más 2 C3 menos C4 igual a menos 6 y me queda menos C3 igual a 2. Si yo resuelvo este sistema me va a quedar como C1 va a ser igual a 3 y C2 me va a quedar como menos 1, C3 me va a quedar como menos 2 y C4 me va a quedar como 1. C4 me queda como 1. Entonces, el vector V con respecto a la base S, recuerden que la base no es única, puede ser otra base que sea linealmente independiente y que genere, va a ser el siguiente, el 3 menos 1 menos 2, 1. Ese es mi vector de coordenadas con respecto a la base S. Continúo. Bien, continuando con un ejemplo también con matrices, sería el ejemplo 2. Si yo tengo una matriz A, que va a ser la siguiente, A de 2 por 2, que va a ser 2 menos 1, 4 y 3, 4 y 3. Quiero ver conocer su vector de coordenadas, encontrar su vector de coordenadas con respecto a la base canónica. La base canónica es la base de las matrices del espacio matricial de 2 por 2. Esa base la voy a nombrar S, es la base que ustedes ya conocen, la convencional, el equivalente al vector 1, 0 y 0, 1 del espacio R2 sería aquí 1, 0, 0, 0. Aquí voy a poner la otra matriz 0, 1, 0, 0. Aquí voy a poner la otra matriz que va a ser 0, 0, 1, 0. Y por último la matriz 0, 0, 1. Si yo quiero ver cómo se ve la matriz A con respecto a esa base va a ser lo siguiente. 2 menos 1, 4 y 3. Tengo que encontrar los
las constantes C1, C2, C3 y C4, que va a ser mi vector de coordenadas. Es decir, aquí va a ir C1 por 1, 0, 0, 0, más C2 por 0, 1, 0, 0, más C3, que va a ser multiplicado por 0, 0, 1, 0, más C4, que va a estar multiplicado por 0, 0, 1, 0. Es muy fácil ver que C1 va a ser 2, C2 va a ser menos 1 y C3 va a ser 4. C4 va a ser 3. Entonces, mi vector de coordenadas con respecto a la base S del vector A, que en este caso es la matriz de 2 por 2, va a ser el siguiente. 2 menos 1, 4 y 3. Ese es mi vector de coordenadas. Salió igual a las constantes en este caso como aquí, porque la matriz es la canónica, la convencional. Si aquí yo hubiera puesto otro tipo de matrices 4 que sean linealmente independientes, pero no estas mismas, el vector de coordenadas cambia. Les digo que este tema es solo una cuestión de perspectiva. Continúo. Teniendo el ejemplo 3, me dice que tengo un vector que es un polinomio de grado 2 y tengo que encontrar su vector de coordenadas con respecto a esta base C. Lo que me está pidiendo el problema es lo siguiente. El vector P, que es un polinomio de grado 2, con respecto a la base C. Entonces, igualmente, lo que tengo que hacer es la combinación lineal. Entonces, me va a quedar C1 por 1 más X, más C2 por X más X cuadrada, más C3 por 1 más X cuadrada. Eso debe de ser igual a 1 más 2X menos X cuadrada, que es este polinomio de aquí. Muy bien, entonces si distribuyo las Cs con sus respectivas paréntesis, me va a quedar al final como, haciendo un poco de álgebra, C1 más C3 más C1 más C2 por X más C2 más C3 por X cuadrada. Eso va a ser igual a 1 más 2X menos X cuadrada. Me lleva un sistema de ecuaciones, el cual es el siguiente. C1 más C3 es igual a 1. C1 más C2 es igual a 2. C2 más C3 es igual a menos 1. Si yo resuelvo ese sistema, me va a quedar como C1 es igual a 2, C2 es igual a 0 y C3 es igual a menos 1. Entonces, mi vector de coordenadas va a ser el siguiente, que voy a poner aquí. 2, 0 y menos 1. Ese es mi vector de coordenadas. Ok, continúo. Bien, continuamos con, dentro de este mismo contexto de cambio de base, existen las matrices que se llaman cambio de bases. Matrices de cambios de base. Para eso, para explicarlo y fiel a mi costumbre, voy a explicarlo con un ejemplo. Supongan que tengo un vector cualquiera que voy a nombrar X, que va a ser el 5, menos 1. Y voy a tener dos bases, la base B, que va a ser el vector U1, y el vector U2, donde U1 va a ser menos 1, 2, y el vector U2 va a ser el vector 2, menos 1. Y voy a tener la base C, que va a ser el vector B1 y el vector B2. Esos vectores van a ser B1 va a ser 1, 0 y el vector 2 va a ser el vector 1, 1. Entonces, yo puedo encontrar el vector de coordenadas del vector X con respecto a las dos bases, es decir, lo que se hace es X como combinación lineal C1, U1 más C2 por U2. Igualmente X por alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2. Y este de aquí y este de aquí va a ser el vector de coordenadas con respecto a la base B
y este de aquí y este de acá va a ser el vector de coordenadas con respecto a la base C. Lo voy a plantear ya con números para que quede un poco más claro. Entonces, va a quedar de la siguiente forma: 5, primero con respecto a la base B, 5, menos 1 por C1 por menos 1, 2 más C2 por el vector 2, menos 1. Si yo resuelvo esa combinación lineal, voy a encontrar que C1 va a ser 1 y C2 va a ser 3. Entonces, mi vector X con respecto a la base B, mi vector de coordenadas va a ser 1, 3. Y si yo planteo lo mismo pero con otra base, va a quedar como 5, menos 1 con respecto a la base 1,0 y 1,1. Aquí voy a poner otras constantes: alfa 1,0 más alfa 2 por 1,1, donde alfa 1 va a ser 6 y alfa 2 va a ser menos 1. Entonces mi vector X con respecto a la base C va a ser 6, menos 1. Ahora bien, si yo hago lo siguiente, agarro el vector menos 1, 2, que es el primer vector de la base B, y lo veo como una combinación lineal. Vamos a poner aquí que sea alfa, ya lo sé, vamos a poner que sea gamma 1, como una combinación lineal de los vectores de la base C. Va a quedar aquí como 1,0 y aquí va a quedar más gamma 2 por 1,1. Repito, este es el primer vector de la base B. Estos dos vectores son la base C. Ahora agarro el segundo vector de la base B, ya nada más estoy trabajando con los vectores de las bases. El segundo vector de la base B va a ser 2, menos 1, y aquí voy a agarrar la misma gamma pero con otro índice, gamma 3 multiplicado por 1,0 más gamma 4 multiplicado por 1,1. Es decir, estoy agarrando los vectores de la base B, que están aquí, y los estoy viendo como combinaciones lineales de la base C. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que gamma 1 va a ser menos 3. Lo voy a poner aquí en otro color. Gamma 1 va a ser menos 3. Gamma 2 va a ser 2. Gamma 3 va a ser 3. Y gamma 4 va a ser menos 1. Estos vectores en rosa también son unos vectores de coordenadas y los voy a meter en una matriz de transición se llama. ¿Cómo los voy a meter? Voy a agarrar el primer vector, que es el menos 3,2, pero lo voy a poner de manera vertical. Y voy a agarrar el otro vector, que es el 3, menos 1 de aquí abajo, y lo voy a poner de esta manera. Entonces, esta de aquí es la matriz de transición, esta de aquí. ¿Por qué? Si yo agarro esta matriz, la voy a colocar aquí también, 3, 2, menos 1, y agarro el vector coordenado. Si recordamos, el vector coordenado del vector original X que estoy buscando con respecto a la base B es el vector coordenado 1,3. Y el vector coordenado del mismo vector X con respecto a la base C, que es lo que calculamos anteriormente, es el vector 6, menos 1. Recordando que el vector X en particular es el vector 5, menos 1. Y aquí está cómo se ve con respecto a la base B y cómo se ve con respecto a la base C. Observen esto. Si yo agarro la matriz de transición, que es la que acabo de calcular, y aquí pongo 1,3 y las multiplico, de este lado voy a obtener 6,
menos 1. Es decir, agarro el menos 3, el menos 3 y 3, renglón, columna, y obtengo este 6. Luego agarro este renglón y lo multiplico por la columna y me va a quedar menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué me sirve la matriz de transición de un cambio de base? Si yo tengo un vector en una base, lo puedo pasar automáticamente a otra base conociendo la matriz de transición. ¿Cómo calculo la matriz de transición? Agarro el vector de la base B, un vector de la base B, y lo veo como combinación lineal de los vectores de la otra base. Igualmente agarro el otro vector de la base B y lo veo como combinaciones lineales de la otra base. Es decir, estos dos vectores son la base B y estos dos vectores son la base C. De esa manera es como abreviadamente se puede pasar de una forma de ver un vector a otra, desde otra perspectiva. Es decir, conociendo la matriz de transición, agarro el vector de coordenadas de x con respecto a la base B, y yo quiero conocer el vector de coordenadas, pero con respecto a la base C. Si yo conozco la matriz de transición, lo único que hago es multiplicar la matriz de transición por el vector de coordenadas en la base B y automáticamente me da el vector de coordenadas en la base C. Dejo un ejercicio de asistencia. Gracias.